Con los cambios constantes que tenemos, esta semana en algunos días estuvo bastante caluroso, hoy día amaneció también bastante frío. Nosotros nos alegramos de estar aquí en la presencia del Señor, con los que fueron movidos por el Señor para venir en la mañana a adorar al Señor, a rendir culto de adoración al Señor. Y también nos alegramos que ya estamos cerca de terminar la serie de sermones en Hechos. Vamos para algunos sermones, como el sexto sermón. Aunque nosotros tenemos 47 sermones en el libro de Hechos, nosotros vamos a tratar solamente parte, porque es una continuidad de lo que comenzamos con Restaurando la Visión de Dios para su iglesia. Puede que en otra ocasión nosotros volvamos a estudiar el libro de Hechos. Y en realidad nosotros nos alegramos de que el Señor haya sido bondadoso con nosotros. Y comprender la palabra de Dios es absolutamente grato delante del Señor poder comprender la palabra de Dios. Y es por esto que nosotros tentamos, estudiamos, leemos harto comentarios bíblicos, exegéticos, para poder dar la información necesaria. Esta semana estaba mirando ahí por internet, buscando un video para mostrar a los hermanos sobre la persecución de la iglesia, y no encontré un video que fuera serio, por así decir. Aunque hay mucha persecución y todo, pero siempre hay un viés ideológico también un poco complicado. Entonces no aparté ningún video, pero sí vi que infelizmente en nuestro tiempo hay tantos líderes falsos profetas, que es absolutamente asustador escuchar algunas afirmaciones en las redes sociales y ahí en el mundo global virtual. Informaciones, afirmaciones que chocan brutalmente con la palabra de Dios, y también acciones, shows, presentaciones que no tienen nada que ver con el culto de adoración al Señor. Y eso es lo que el Señor Jesús también ya nos decía, que en los últimos días falsos profetas aparecerían en muchos lugares. Por esto, queridos, nosotros comenzamos y mencionamos que los sermones que pusimos nosotros, ustedes recuerdan de los títulos. Ahí están los títulos de que ya tratamos en el libro de Hechos. Y es una secuencia, una misión imparable. Fue aquel primer sermón en donde nosotros decíamos que el poder del Espíritu Santo y la misión del Señor Jesús es una misión que es imposible de ser detenida, porque el que cumple la misión es el mismo Señor en nosotros, y Él cumplirá su misión. Y es increíble que la palabra de Dios va a decir que Él verá el fruto de su duro trabajo y quedará satisfecho. El profeta Isaías ya decía esto, que el Señor iba a ver el resultado de su trabajo y quedaría satisfecho. Y esta es una razón más para creermos nosotros, como en toda la teología bíblica nos enseña, que el Señor Jesús murió por su pueblo, porque Él verá el resultado de su trabajo y quedará absolutamente satisfecho. Entonces, esta misión imparable, decíamos nosotros, después nosotros mostramos una iglesia unida en oración. Después hablamos del significado de Pentecostés. Después hablamos del primer sermón de la iglesia primitiva, el primer sermón de Pedro. Luego hablamos del primer milagro relatado por Lucas en un lugar estratégico del libro de Hechos para revelar la oportunidad para el segundo sermón, y también el inicio de la primera persecución. Entonces, importante que hoy día nosotros vamos a ver cómo la iglesia debe reaccionar a la persecución.
Es importantísimo. Si nosotros miramos que en la semana pasada la iglesia comenzó a pasar por persecución a causa de un milagro hecho por medio de Pedro, por el Señor Jesús a través de Pedro y Juan. Pero es importante que este milagro, que en lugar de causar en todos un gozo, alegría por una persona que a más de 40 años tenía esta dificultad, en algunos sí causa alegría y gracias y alabanzas al Señor, pero en otros odio. Y el tema es importante porque el odio que acontece aquí es porque aquellas personas que mataron a Jesús son los mismos que ahora están juzgando a Pedro y Juan, queriendo también eliminarlos y callarlos. Y es la oportunidad que Pedro tiene para anunciar el Evangelio, porque el texto de la semana pasada nosotros anunciamos 11 personas o categorías de personas que estaban y que iniciaron esta persecución tan dura a la iglesia. Y de esta persecución hubo una dispersión, los hermanos esparciéronse por todos los lugares de Israel. Y esta dispersión de los hermanos permite que la iglesia del Señor crezca. Y nosotros miramos que también en más o menos 4 semanas la iglesia del Señor creció alrededor de 12,000 personas por lo menos en 4 semanas. Y hoy día nosotros nos preguntamos, ¿cuánto crece la iglesia hoy día del Señor de manera general? Y también ¿cuánto crecemos nosotros acá? En este año, ¿cuántos nuevos miembros usted ha visto ser recibidos en esta iglesia? Porque hemos dicho acá que quien genera ovejas son ovejas. Quien genera ovejas son... ¿Usted ha visto pastor de ovejas generando ovejas? Son las ovejas las que generan ovejas, ¿no? Entonces es interesante notar esta realidad. Y Pedro con Juan hicieron un milagro, y este milagro generó que 11 personas y líderes religiosos, autoridades, todos comenzaron a perseguir a Pedro. La persecución hoy día en Nigeria, en Corea del Norte y en el Oriente de manera general es tremenda. Las personas son torturadas, son eliminadas, porque simplesmente son pilladas eventualmente con una Biblia en la mano. Y yo estaba viendo que en Nigeria, por ejemplo, en esta semana, estaba mirando que hay algunos espacios, hay un grupo llamado Boko Haram. ¿Cómo es? ¿Quién ha escuchado? Este significado es un grupo radical de Nigeria que está contra todo que es el cristianismo, y ellos dicen, esta expresión significa, la educación occidental es pecado. Y es tan complicado anunciar el Evangelio en algunos lugares de este país, que ellos lo que hacen por la noche, los hermanos, siervos de Dios, salen por la noche, porque es imposible anunciar el Evangelio, ellos salen por la noche escondidos, inflan globos con mensajes bíblicos. Y en estos globos, ellos soltan estos globos, y el globo en determinado momento se desinfla y cae en algún lugar. Y las personas que logran encontrar estos mensajes, si son pillados leyendo estos mensajes, son eliminados o son presos. Pero ahí muestra el video que estaba viendo de algunas familias que estaban en el campo cosechando y encontraron uno de estos globos. Inmediatamente después de encontrar, una niña encontró un globo de estos y se lo llevó a su familia. Corrieron todos ellos a esconderse y a esconder el globo. Entonces se escondieron para leer el mensaje que estaba en el globo, con miedo de que con esto alguien pudiera pagar con su vida. Pero estaban felices de poder leer un trozo de la palabra de Dios. Nosotros aquí tenemos gran libertad de anunciar el Evangelio de Cristo Jesús. Y por esto nosotros vamos a ver que la reacción de aquellos primeros cristianos,
de aquellos primeros hermanos ahí en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, cuál era la reacción de estos hermanos a la persecución. Hoy día nosotros decíamos en la semana en el grupo de vida en la casa de nuestro hermano Eugenio que son varios los tipos de persecución hoy día, que son diferentes, pero también está esta persecución violenta, esta persecución que elimina, que castiga, que tortura a personas solo por la declaración de ser cristiano. Pero ¿cómo reaccionaríamos nosotros a una persecución así violenta? Aparte de cómo reaccionamos nosotros a la persecución de ser rechazado porque anunciamos a Cristo, de tener amigos que nos critican por recibir y por confesar a Jesús, de ter personas que nos dejan un grupo aislado porque confesamos a Jesús, de ter amigos que se ríen de nosotros a nuestra espalda porque confesamos nuestra fe. También es un tipo de persecución. Nosotros tenemos que aprender cómo reaccionar delante de estas persecuciones. ¿Y cómo reaccionaría usted? Si fuera una persecución violenta. En Corea del Norte, en la Constitución de Corea del Norte dice que es un país que tiene plena libertad de culto, pero es solo en la Constitución, porque en la práctica no es. Y hace unos meses atrás, cuenta ahí una institución, Open Doors, que es puertas abiertas, dice que en una región varias familias fueron pilladas en un culto y las autoridades pusieron una máquina para aplastarlos, pasar por encima de ellos, y antes de poner la máquina para pasar por encima de ellos decía: si ustedes niegan a Jesús, si ustedes dejan de creer en Jesús, sus vidas están guardadas. Y como no hubo una sola palabra de estos que estaban ahí, los otros que estaban ahí tuvieron que ver cómo ellos eran aplastados por las máquinas. Esto es fácil de ver. Nosotros no tenemos idea cómo es estar en una situación como esta, y por esto a veces nuestro compromiso con el Señor es tan superficial o tan circunstancial. Servimos al Señor si podemos, si alcanzamos. ¿O no es así que funciona con la mayoría de nosotros? Es si alcanzamos, si logramos, si no tengo algo más importante para hacer. Bien, queridos, vamos al texto. Ya leímos nosotros, el texto leímos con el presbítero Claudio de Hechos capítulo 4, versículo 23 al... Muy bien, entonces vamos a conversar del 23 al 31 específicamente, aunque si el Señor nos da gracia podemos comentar rápidamente del versículo que sigue, pero la persecución siempre transformó la iglesia en una iglesia más fuerte. La persecución quema las impurezas de la iglesia y del mundo. Quema estas impurezas del mundo que están adentro de la iglesia. La persecución, además de esto, la persecución lleva la iglesia para la oración. Toda persecución conduce a la iglesia a la oración. Y en medio de la oración, los miembros de esta iglesia ejercen el amor fraternal. Y como resultado de esta oración, la iglesia se une y crece espiritualmente. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de que estamos tan insertados en una cultura de consumo, del placer personal, del hedonismo personal, y nosotros no nos damos cuenta de que poco nos importa la iglesia del Señor o el mensaje que el Señor nos ha mandado, porque estamos tan ocupados con nosotros mismos que el principal objetivo de nosotros no está siendo eventualmente cumplido. La persecución es
una parte normal de la vida cristiana. En 2 Timoteo, Pablo escribió: todos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. 2 Timoteo 3:12. ¿Alguien puede leer, por favor? 2 Timoteo 3:12. El apóstolo está diciendo al joven pastor Timoteo que todos aquellos que quieren, que anhelan, desean vivir una vida piadosa serán perseguidos. ¿Quién puede leer, por favor? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padecerán persecución. Si esta es la enseñanza bíblica, ¿cómo puede anhelar el Eugenio vivir una vida cristiana sin ninguna persecución? ¿Cómo es que nosotros podemos anhelar vivir de manera muy tranquila, muy despreocupado, cuando el Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, los llevarán delante de las autoridades y los perseguirán por amor a mi nombre? Y nosotros anhelamos vivir sin luchas, sin dificultades, porque estamos muy hedonísticamente viviendo para nuestros propios placeres. La persecución hacía parte de la enseñanza apostólica. Además, el Señor Jesús nunca prometió una vida de felicidad plena sin ningún problema a la iglesia, sino que el Señor Jesús garantizó a sus discípulos que ellos serían perseguidos. Y debemos recordar que Jesús enseñó en el Sermón del Monte también: muy felices serán cuando por mi causa, ¿qué cosa? Los injuriaron, perseguiren, mintiendo. Por favor, pueden leer Mateo 5:11 al 12. Seba, rápidamente, Mateo 5:11 al 12. Esto es lo que está diciendo el Señor Jesús. ¿Cómo es el estilo de cristianismo que hemos estado viviendo hoy día? Porque tenemos libertad religiosa, porque tenemos libertad de culto. Nuestra preocupación con el reino a lo mejor no está tan bíblica así. ¿Qué dice el Señor Jesús en Mateo 5 del 11 al 12? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Lo que el Señor Jesús está diciendo es que no hubo tiempo en la historia de la humanidad que aquellos que sirven a Dios no sean perseguidos. Y quizás nosotros en nuestros tiempos estamos anhelando una realidad que el Señor Jesús nunca enseñó, que es vivir absolutamente tranquilo, sin ninguna preocupación. Y sabe, queridos, cuando nosotros vivimos sin esta preocupación, es porque en realidad nuestro cristianismo no está siendo vivido de la manera adecuada. Porque todos aquellos que buscan vivir el cristianismo de manera plena recibirán objeciones, persecuciones. Y la vida piadosa no es una vida fácil, pero sino que es una vida de probaciones, de tribulaciones, de persecuciones. El texto revela la respuesta de los apóstoles y de los primeros cristianos, Pedro y Juan, y de la iglesia, de la primera que participaron, que vivieron esta primera persecución. Pero ¿cuál fue la primera reacción de estos cristianos, Felipe? ¿Cuál fue la primera reacción de estos cristianos? Ellos compartieron con la iglesia, unos con los otros. La primera reacción fue el compartir unos con los otros. Vamos a ver el versículo 23, Seba. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Cuando los discípulos dejaron la reunión del Sanedrín, ellos se reunieron con los otros cristianos que esperaban y participaban de un culto improvisado, agradeciendo a Dios por el resultado del primer encuentro significativo con los príncipes de este mundo. Hoy día nosotros vivimos vidas tan aisladas, tan
tan lejanas uno del otro que nosotros no tenemos idea de lo que pasa con nuestro hermano. A veces nosotros tenemos hermanos que están sufriendo, que están pasando luchas, que están pasando dificultades, que están agobiados y nosotros no tenemos idea por dos razones. Una, porque no nos preocupamos, y otra, porque este hermano no tiene el valor y no tiene la libertad y no tiene el deseo de compartir sus luchas, sus victorias con la iglesia y unos con los otros. Los discípulos aquí, Pedro y Juan, cuando ellos salieron ahí de la cárcel, del interrogatorio, del juicio en que estaban enfrentando, ellos fueron a este culto, al lugar donde estaban reunidos los hermanos, compartir todo lo que Dios había hecho y cómo ellos habían tenido la oportunidad de anunciar a Cristo delante de todas las autoridades. Como decíamos en la semana pasada, es como si Pedro hubiera dicho: jamás voy a tener una otra oportunidad como esta de predicar a las autoridades romanas, al sumo sacerdote, a todos los levitas, al capitán de la guardia del templo, a los saduceos, a los fariseos. Y Pedro decía: no tendré otra oportunidad, entonces no puedo perder esta. Y ahora, cuando ellos salen de todo este movimiento de intentar encarcelarlos, después de haber pasado una noche en la cárcel, y están siendo juzgados delante de todas las autoridades, salen. Y lo primero que hacen es ir a compartir con la iglesia, compartir unos con los otros lo que les habían pasado. El texto dice así, que ellos escucharon esto. Luego que ellos escucharon esta realidad, enseguida, no esperaron. Entonces es importante, lee el versículo 24, por favor, Seba. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron nuestra voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Enseguida, después de escuchar que Pedro y Juan comparten con ellos la dificultad, la presión, la lucha que estaban teniendo, pero también con alegría anunciaron palabra de Dios, luego ellos tienen un largo periodo de oración. Una oración larga es lo que hacen ellos. En Hebreos 10:25 nosotros leemos que palabra de Dios nos dice: no dejemos de congregarnos como es costumbre de algunos, antes hagamos amonestación, y tanto más cuando miramos que el tiempo de Dios, el día del Señor se aproxima. Hebreos 10:25. Usted puede y usted pertenece a una iglesia en donde hay un privilegio de compartir las persecuciones, problemas y provaciones. Pero eventualmente nosotros estamos tan aislados, tan encerrados en nosotros mismos, que compartir no es una opción. Pedro y Juan tenían, como lo vimos ahí, problemas. Pero ellos, con una actitud de compartir, de ser solidarios, de que los hermanos fueron solidarios con ellos. Ellos habían sido presos. En la misma actitud de Hechos 12, cuando Pedro había sido preso por Herodes, mas el ángel del Señor lo rescató. Cuando él percibió que estaba realmente libre, Pedro resolvió ir a la casa de María, madre de Juan, que era Juan Marcos, en donde muchas personas estaban congregadas y orando. Pedro tenía este hábito: luchas, dificultades, problemas, yo comparto con mis hermanos en la fe. Porque yo sé que van a estar orando por mí, porque yo sé que hay amor. En este pasaje de Atos 4, del 23 al 31, Pedro y Juan vuelven de su propio y en medio de su propio pueblo, la iglesia. Y aunque probablemente no fueran 5,000 personas en este momento, ellos estaban orando. Era el grupo original que estaba y que se acostumbraba a reunir en el cenáculo después de la sesión de Jesús. Es solo con mirar capítulo 1, versículo 13 al 15. Ellos contaron cuántas cosas les habían dicho los principales sacerdotes y los ancianos.
Tenemos aquí la comunión de los santos. Los que oraban por la liberación de los prisioneros reciben ahora el informe detallado de parte de los propios prisioneros. La reacción inmediata del grupo fue reunirse en oración. Los apóstoles hablaron a la iglesia sobre la prisión, sobre el juicio perante el Sanedrín. Enseguida los apóstoles describen las amenazas hechas por el mismo Sanedrín. Un orden estaba en oposición directa al mandamiento del Señor. Había una ordenanza completamente, diametralmente opuesta a lo que Dios había mandado a estos hombres. Pero ellos estaban diciendo que preferían obedecer al soberano Señor, el supremo Señor del universo, cabeza de la iglesia, el Señor Jesús, que obedecer a los hombres. Es seguro asumir que la iglesia estaba orando fervorosamente por Pedro y Juan durante la prisión y el juicio. En Hechos 2:42 somos informados de que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partir del pan y en las oraciones. Vemos esto también en Hechos 12:5. Pedro y Juan estaban guardados en la cárcel, pero había oración incesante a Dios por parte de la iglesia en favor de ellos. Queridos, nosotros debemos como iglesia de tal forma compartir nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestros problemas, para que los otros hermanos oren con nosotros, intercedan al Señor delante de nosotros. La mayor concentración de poder en Jerusalén en aquellos tiempos eran las reuniones de oración de la iglesia primitiva. La mayor concentración de poder era la iglesia en oración. Entonces, lo primero que estos hombres hacen en medio de sus luchas es compartir unos con los otros. Es compartir, ¿cómo? Unos con los otros, las luchas, las dificultades, las necesidades, pero también las alegrías. Entonces, la reacción primera de esta iglesia es el compartir, el estar junto, el orar uno por el otro, el saber uno del otro. Y yo me recuerdo que hace un par de meses atrás, nosotros preguntábamos aquí en la iglesia a algunos hermanos si sabían el nombre o el apellido del otro hermano que senta al lado de él, y nosotros nos dimos cuenta de que algunas personas no sabían el apellido de varios hermanos de la iglesia. Pero la primera reacción aquí a la persecución fue el juntarse con los otros hermanos para compartir lo que había sido su lucha, compartir lo que habían dicho las autoridades, compartir lo que había hecho el Señor por ellos y por medio de ellos. En segundo lugar, la segunda reacción de la iglesia es el compartir con Dios. Qué interesante eso, compartir con Dios. Porque ellos estaban pasando luchas, y en esta lucha ellos quieren compartir estas luchas con el mismo Señor. Lea por favor el versículo 24, Seba. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. La iglesia no quedó sentada en silencio. Y repito, la iglesia no se quedó sentada en silencio. La iglesia entera, y aquí es importante, la iglesia entera levantó y alzó la voz con gran seriedad y oró a Dios. Fue una oración, una reunión de oración armoniosa, pues ellos unánimes levantaron la voz a Dios. Cuando experimentamos persecución debemos hablar no apenas a los otros, sino que también a Dios. Cuando enfrentamos luchas, dificultades, debemos hablar no solamente unos con los otros, sino que también con Dios. Como vimos, la palabra unánimes aquí significa en acuerdo, completamente en acuerdo unos con los otros. Este término es compuesto de dos palabras que está involucrado la emoción de la mente, o sea, un término que denota un interés común en vez de sentimento personal.
Esto es la armonía de la unanimidad de la oración. Había un interés común, había un interés por la iglesia, por el mensaje, por el dueño de la iglesia, y no simplemente un interés personal. Cuando nuestros intereses en la iglesia incluso son de crecer, pero crecer de manera particular, personal, para que sea notado, también esto no es el que el Señor espera de nosotros. La iglesia primitiva oraba. Ellos buscaban el mismo objetivo. Esta es la actitud mencionada varias veces en Hechos. Es cuando usted mira 1:14, 2:46, 4:24, 5:12, 15:25. Siempre había este mismo interés común, esta perspectiva común, nunca una perspectiva individual. Por lo tanto, la primera reacción de la persecución era compartir uno con los otros. ¿Cuál era entonces la segunda reacción? Compartir con Dios. Qué interesante, hermanos. Además de hacer cualquier perdido a Dios, el pueblo llena su mente con una cosa tremenda. El pueblo llena la mente de la soberanía de Dios. Antes de hacer cualquier súplica, cualquier oración a Dios, esta iglesia llena su mente con la soberanía de Dios. En primer lugar, Él es el Dios soberano. Y la oración unánime que ellos comienzan es: tú, soberano Señor, que creaste los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Tú, soberano Señor, que sabes lo que está pasando. Tú, soberano Señor, que ves lo que estamos pasando. Tú, soberano Señor, que ve todas las acciones de los hombres y la situación de la iglesia. La oración comenzó dirigiéndose a Dios de una manera que refleja la oración que el Señor Jesús enseñó del Padre Nuestro, poniendo Dios sobre todas las cosas. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Y esto es exactamente lo que acontece en este momento en esta iglesia. Cuando comienza a orar, ellos llenan su mente de la soberanía de Dios y ellos dicen: tú, soberano Señor, que creaste los cielos y la tierra, que dijiste por boca de los profetas anteriores de David, que dijiste tantas cosas y ahora vemos cumplido tus palabras. Antes de orar, estos hermanos llenaron su mente, su corazón y su ser de la soberanía y de la gloria del poder de Dios. La oración comenzó dirigiéndose a Dios de una manera que refletía el control soberano de Dios sobre todo lo que estaba aconteciendo. Porque ellos comienzan a decir que lo que estaba pasando, Dios estaba en el control. Que Dios sabía de todo. La iglesia se dirigió al Señor como Dios, como aquel Dios que está en el control de todas las cosas. Y la primera palabra fue: soberano Señor. Soberano Señor. El término usado aquí es para decir proprietário soberano, proprietário único de todas las cosas, de todas las autoridades, poder incontestable. De donde tenemos la palabra que algunos conocen, refiriéndose a aquel que es el gobernador absoluto, aparece una palabra déspota, pero la palabra que es usada aquí es una raíz de esta palabra: soberano Señor, que governa sobre todas las cosas. Y esta fue la primera vez que una oración en Hechos comienza de esta manera. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que necesitaba ser dicho. Alabanza plena al Señor en esta ocasión. Dios es el soberano Señor, es Dios de dioses. La iglesia primitiva estaba diciendo, en realidad, cuán maravilloso es saber que por la gracia y poder de Dios todas las cosas acontecen y Él nunca sale del control. Y ellos creían que Jesús era el Cristo de Dios y que debía ser obedecido. Y que era entre otras palabras, era el único vencedor. El Sanedrín podía hacer amenazas, prohibiciones, intentar silenciar a la iglesia, callar la iglesia, amenazar a los apóstoles, amenazar a la iglesia, sujetarlos en la cárcel, pero no podían callar la voz de la iglesia en el poder del Espíritu Santo. Y es por esto que ellos
comparten con Dios. Y luego que ellos comienzan a decir, tú soberano Señor. En segundo lugar, Él es el Dios creador que hizo el cielo y la tierra. El versículo 24 nos enseña esto. Tú soberano Señor que hiciste los cielos y la tierra y todos los que en ellos hay. Esta oración reflejada en varios textos del Antiguo Testamento. Esta consciência da grandeza do poder de Deus é reflejada em vários textos do Antigo Testamento. Desde Éxodo 20, de Neemias, de Salmos, de outros textos bíblicos, nós vamos encontrar esta concepção da soberania de Deus e de que Deus é aquele Criador dos céus e da terra. Em terceiro lugar, nesta oração que hace a igreja, neste compartir com Deus, em primeiro lugar, eles, que lo que hicieron? Se llenaron su corazón y mente de la soberanía de Dios. Luego ellos reconocieron a Dios como aquel que gobierna todas las cosas, siendo el creador del cielo y de la tierra. Luego ellos dijeron que Dios es aquel Dios que revela su voluntad. El versículo 25, por favor, Seba. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ele é aquele Deus que revela o que vai acontecer. É aquele Deus que revela a seu povo por meio dos profetas o que está por acontecer. Os discípulos perceberam que Deus é o Deus que se revela a si mesmo a sua igreja. Ele é o Deus da redenção, que se revelou por meio das Escrituras. Sua palavra é infalível. A oração indica que a igreja primitiva se volvia ahora para Deus em tempos de persecução. E eles, o que estavam clamando era o consuelo de Deus. El hecho de que el Señor sabía de antemano lo que iba a acontecer. Ellos pedían fuerzas al Señor para vencer. Porque ellos van a decir, ahora Señor, concede a tus siervos, que aún con todas estas amenazas, aún con todas estas dificultades, aún con toda esta persecución, nosotros sigamos firmes en el propósito para el cual tú nos has llamado, que es hacer discípulos. E como dizia eu, queridos, al princípio, hoje dia nós estamos tão preocupados com nós mesmos, com nossas atividades, com nossa existência, com nosso prazer, que nós só servimos ao Senhor quando dá. Quando não há outra coisa mais importante, quando não há uma outra coisa que me impida ser o principal. As outras coisas deveriam ser secundárias. Não devemos de fazer as coisas que eventualmente hacemos, mas elas não devem tomar o lugar de Deus. Ellas no deben tomar el lugar de Dios. La oración de esta iglesia indica que ellos confiaban que Dios es soberano, que es el creador del cielo y de la tierra, que es un Dios revelador y que Él se revela a sí mismo a esta iglesia, a su pueblo siempre, de manera que es inútil a los hombres tramar contra el Señor o intentar eliminar la obra del Señor. Aquel que crió el universo está en el control y Él prevé todas las cosas vanas y fútiles de las mismas autoridades y del mundo que actúa en contra del Señor. La oración de la iglesia estaba fundamentada en la palabra de Dios. En este caso, en Salmo 2, la palabra de Dios y la oración deben ser siempre compañeras. La palabra de Dios y la oración deben estar siempre juntas. La verdadera oración y la verdadera adoración no es decir a Dios que lo que Él debe hacer, sino que es pedir para Dios que Él haga su voluntad en nosotros. La verdadera oración no es decir a Dios lo que Él debe hacer. La verdadera oración y adoración es decir a Dios que haga en nosotros su voluntad. Es diferente, ¿no? Pero nosotros hoy día, la mayoría de los cristianos están gastando tiempos y tiempos en oración solamente diciendo lo que Dios tiene que hacer. ¿Quién de nosotros nunca oró diciendo a Dios que lo que Él debe hacer? Y pedir la voluntad de Dios, o que la voluntad de Dios sea hecha. Y no la nuestra. Es difícil, ¿o no? Es como considerar la oración del Señor Jesús. La voluntad del Señor Jesús en este instante era salir
del cálice, de la cruz. Sin embargo, el que decía el Señor Jesús, yo voy a la cruz desde que esto sea tu voluntad. ¿Quién está dispuesto a decir esto hoy día? ¿Quién está dispuesto a sacrificar sus placeres, sus tiempos de lazer, por servir al Señor? ¿Quién está dispuesto a dejar el tiempo de descanso en la cama para venir domingo por la mañana en la iglesia? En el versículo 25 ellos dicen, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos imaginaron cosas vanas? Salmo 2 es un salmo mesiánico, mas esta es la primera vez que sus palabras aparecen en el libro de Hechos. En el versículo 25 está citando el Salmo 2. ¿Conocía usted el Salmo 2? Ahora lo estamos leyendo acá en Hechos. Esta es la primera vez. Y ahora la palabra aparece, Salmo 2 describe la revolución o la rebeldía de las naciones contra el Señor y su ungido. El Salmo originalmente desarrolla desde el corazón de un rey de Israel, David. Pero su mensaje final apunta para el Rey del Reyes, Señor Jesús. Lo que hicieron los reyes de la tierra es necesariamente lo que los Sanedrín estaba haciendo con los discípulos y con la iglesia en este momento. Ellos habían hecho esto con Jesús y ahora estaban haciendo con los apóstolos y con la iglesia del Señor. Luego en el versículo 28, ellos van a decir que todo esto lo que estaba pasando era lo que Dios había determinado. Por favor, ¿puede leer el versículo 28? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Para hacer Cuanto tu mano y tu consejo y tu consejo habían predeterminado. Los apóstoles miran el cumplimiento del Salmo 2 al punto y del punto de vista divino. Perciben que Dios preordenó con su mano poderosa el propósito de las acciones del pueblo y llevó a Jesús a juicio y a la muerte. Y esta era la comprensión de la iglesia primitiva respecto de Dios. Que todo lo que había pasado con Jesús y lo que estaba pasando con ellos, Dios estaba en el control. Y queridos, si nosotros perdemos la conciencia de aquello que está pasando con nosotros, es propósito de Dios, somos infelizes. Quizás usted está pasando dificultad, quizás usted está pasando sufrimiento. Y a veces por decisiones que usted toma, a veces por la firme decisión de permanecer firme al Señor también, y a veces nosotros pensamos que Dios no está en el control, y a veces pensamos que Dios no lo está viendo. Pero yo te quiero decir, hermano, que a la luz de este texto acá que leímos y a la luz de Salmo 2, nada absolutamente en su vida y en mi vida pasa sin que Dios lo sepa. Y yo te quiero decir también, querido hermano, que Dios no prometió librarte de este problema, pero Dios te prometió dar fuerzas para salir de él. Y quizás a lo mejor la oración que estamos haciendo está equivocada. Quizás lo que podemos pensar é lo que Pedro estava pensando, que esta é a oportunidade para que eu revele como é realmente confiar en el Señor, como é realmente servir al Señor, como é realmente ser discípulo de Jesús. Porque el versículo 28 dice que esta iglesia sabía y confesaba que lo que estaba pasando con Jesús y con ellos, Dios sabía y Dios estaba en el control. Luego de llenar su mente con la soberanía de Dios, con el poder absoluto de Dios, todas las otras cosas quedan más fáciles de enfrentar. La revelación del Dios de la historia, en cuyas las acciones están resumidas por 3 verbos aquí.
Las acciones de estos hermanos, el corazón de estos hermanos, la mente de estos hermanos estaban fijadas en Dios de tal manera: hiciste, dijiste y predeterminaste. Esto es conciencia de un Dios que controla todas las cosas. En el tercer capítulo de la Confesión de Fe de Westminster, de los eternos decretos de Dios, leemos sobre de la siguiente manera: desde toda la eternidad, Dios, por su inmensa sabiduría y santidad, por su eterno consejo y su propia voluntad, ordenó libre e inalteradamente todo cuanto acontece. Sin embargo, de manera que ni Dios es el autor del pecado, ni de la violencia, y ni viola la voluntad de la criatura, ni saca la libertad de contingencia de las cosas secundarias antes estabelecidas. Leia la Confesión de Fe de Westminster y usted va a ver la secuencia de este texto. De tal forma que aquellos creyentes alzaron unánimemente la voz a los cielos. Y su oración tenía algunas características. En primer lugar, la oración de ellos pedía para que Dios mirara las amenazas del mundo. La oración de aquellos hermanos pedía que Dios mirara las amenazas del mundo. Versículo 29, Señor. Y ahora, Señor, mira tus amenazas y concede a tus siervos, y con todo de nuevo hablen tu palabra. Entonces, en este versículo nosotros miramos que ellos piden la oración que Dios echara una mirada en las amenazas. Luego, Él dice: Señor, ahora que tú ya sabes las amenazas, Él no dice: Señor, entonces líbranos de ellas. No, Él dice: Señor, ahora con estas amenazas, danos la palabra adecuada para contrarrestar, para combatir estas amenazas. Eles não pediram a Deus que los livrara e que eliminaran estas amenazas, sino que ellos pidieron: Señor, danos la palabra, capacita-nos para combatir estas amenazas. Dice: capacita a tus siervos e concede a tus siervos que anunciem com toda intrepidez tu palavra, porque a única maneira de combater persecução da igreja é palavra de Deus anunciada. Esta era a oração que hacía a igreja. E em terceiro lugar, nesta oração, eles pedem para que Deus realizara maravilhas, señales e prodígios. Eles: estende tu mano para hacer sanaciones, señales, prodigios, por intermedio del nombre de tu santo siervo Jesús. La prioridad y la persona más importante en la oración de esta iglesia es la persona de Cristo. Ellos ni siquiera están pidiendo para que los problemas se eliminen, sino que para que Cristo sea exaltado y glorificado. Y en tercer lugar, querido, ellos compartieron y reaccionaron a la persecución compartiendo con el mundo. La primera reacción a la persecución fue compartir unos con los otros. La segunda reacción a la persecución fue compartir con Dios. La tercera reacción a la persecución fue compartir con Dios. ¿Por qué? Versículo 31, Seba. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿A quién hablaban con denuedo la palabra de Dios? Al mundo. ¿A quién hablaban con poder la palabra de Dios? Al mundo. ¿A quién hablaban con autoridad la palabra de Dios? Al mundo. ¿A quién hablaban con tanta alegría la palabra de Dios? A aquellos que necesitaban escuchar del amor de Dios. En respuesta a esta oración sincera, unánime, tres cosas acontecen: tembló el lugar y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y todos anunciaban palabra de Dios con denuedo, con intrepidez. Habiendo ellos orado, en el lugar en donde estaban reunidos tembló.
Fue notable el efecto de la oración. El living en el aposento en donde estaban reunidos los discípulos tembló, como si hubiera un terremoto. Ni toda la oración recibe la misma respuesta o recibe la respuesta inmediata. Sin embargo, en este caso, Dios fortaleció la fe de los creyentes, indicando que estaba escuchando su súplica. ¿Y por qué es que Dios escucha inmediatamente la súplica de esta iglesia? Es porque ellos estaban orando que Dios cumpliera su voluntad y no la suya. El Antiguo Testamento relata temblor como señal de la presencia de Dios. Y aquí lo que esta iglesia percibe, y por lo que ellos conocían de Éxodo y de otros textos bíblicos, es que sí, Dios estaba presente con ellos. Porque cuando oramos y no tenemos la conciencia o la seguridad o la fe plena de que Dios está presente, nuestra oración es sin fe, es infructífera. Y no solo esto. En esto 19:8 y en otros textos nosotros vamos a ver que temblor es sinónimo de presencia de Dios. Leemos, de repente vino del cielo un sonido como de un viento recio en 2:2, presencia de Dios. Y en Hechos 16 vemos a Pablo y Silas que estaban siendo golpeados en la prisión y de repente un temblor también aconteció cerca de la medianoche. Entonces en Hechos 4 Dios escuchó la oración, se hizo presente, demostró su presencia. Dios con su pueblo, Dios Emmanuel. No fue un segundo Pentecostés, porque no pudo haber y no habrá otro Pentecostés, como no habrá otro Calvario. Fue una renovación de la plenitud del Espíritu Santo con el fin de preparar a estos creyentes para aguantar la persecución sin dejar de anunciar palabra de Dios, sin dejar de obedecer a Dios. Dios, con efecto, estaba diciendo: no se callen, vayan adelante, anuncien el Evangelio. Porque el versículo 31 dice: todos. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban de nuevo la palabra de Dios. Esta nueva llenura del Espíritu Santo, todos ellos habían recibido el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, mas ahora son llenos nuevamente en hechos, por veces en situaciones de crisis que exigían valor, fe, sabiduría. El Espíritu capacitaba nuevamente a los discípulos. Y queridos, eso significa que aunque nosotros ya hemos recibido el Espíritu Santo en aquel día cuando recibimos al Señor, necesitamos ser llenados siempre con el Espíritu Santo porque nosotros vazamos. Recuerdo una historia que conté acá un tiempo atrás de una anciana en una iglesia que hizo una declaración que asustó a algunas personas. Había una iglesia grande en que todos los domingos llegaba un joven y en la hora de la oración él lloraba, se ponía delante, clamaba y lloraba de rodillas diciendo: Dios, lléname con tu Santo Espíritu. Y esto era tan repetidas veces que un día, aburrida con esta situación, la señora dijo: no lo llena, Señor, porque él vaza demasiado en la semana. ¿Entienden la palabra vazar? Que derrama, que tiene un hoyo. Y dice: no lo llena, Señor, porque él pierde, se desinfla por la semana. Y con intrepidez anunciaban la palabra de Dios. Entonces, la reacción principal a la persecución fue anunciar el Evangelio. Hoy día, queridos, nosotros sufrimos muchos tipos de persecuciones.
ya sea el rechazo de los amigos, ya sea el rechazo de la familia, ya sea la crítica de compañeros de colegio, ya sea en todos los ámbitos de nuestra vida, a veces en nuestro trabajo también sufrimos persecución, pero la principal forma y la forma más eficaz de enfrentar la persecución es anunciar la palabra de Dios, es obedecer al Señor. Cuando todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo, todos proclamaban y anunciaban la palabra de Dios, y esto era lo que ellos estaban pidiendo a Dios. Los creyentes reciben esta capacitación del Espíritu Santo que los llena de coraje, de valor, para con ousadia. E esta palavra aqui significa confiança completamente aberta, destemor, se que existe a palavra, uma entrega completa a qualquer circunstância, desde que eu esteja obedecendo ao Senhor. É assim nosso compromisso com Deus, não importa o que venga, se estou obedecendo ao Senhor, estou bem. Em Hechos 9:1, vemos a homem chamado Saulo de Tarso, educado en la Universidad de Tarso, educado en la Universidad de Jerusalén, bajo la enseñanza de un fariseo llamado Gamaliel. Y Gamaliel era reconocido como maestro. Y Saulo hacía todo lo que podía para destruir la iglesia de Jesús, como el mismo Saulo declara en Gálatas 1. Pero esta conversión absolutamente improbable. Si existe una persona que uno podía decir en este tiempo que era absolutamente improbable que se convirtiera al Señor, era Saulo. Y de repente la gente lo ve en los pies del Señor, y nosotros conocemos mucho de la historia de Pablo. En Hechos capítulo 6, el texto bíblico va a decir: ellos crecían en la palabra de Dios, y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos, y también muchísimos sacerdotes obedecían la fe. Qué tremendo es esto del capítulo 6 de Hechos, que los que estaban en la iglesia se estaban convirtiendo. Qué terrible es pensar que en esta iglesia primitiva estaba llena de gente inconversa. En esta iglesia estaba llena de personas que no amaban al Señor, no conocían al Señor, no se habían convertido al Señor. Quizás sea el caso de pensar que a lo mejor algunos de nosotros necesitamos convertirnos verdaderamente al Señor. Y para concluir, queridos, nosotros solo queremos decir que hay muchas formas de recibir persecución, pero hay una sola forma de salir adelante y de vencer todas, es obedecer al Señor y a su palabra en el poder del Espíritu Santo. En una ocasión, en China, una joven de 19 años fue golpeada y fue botada en una celda sucia, hedionda. Y el local estaba todo oscuro, con mal olor, hediondo. Y esta joven sabía que este mal olor es porque el piso estaba absolutamente sucio, estaba cubierto de suciedad. No había cama, no había silla, y ella tenía que sentarse ahí y dormir en este piso sucio. Entonces esta joven de 19 años silenciosamente dio gracias a Dios por se considerar digna de sufrir por Él, y oró al Señor pidiendo sabiduría y fuerza para no salir de aquel lugar, para poder salir de aquel lugar terrible, pero que fuera capaz de continuar predicando el Evangelio. Y de repente, como respuesta a su oración, un día
ella calmamente cantaba un himno al Señor. Y el Señor contestó su oración. Y ella pensó, estoy sola. ¿A quién voy a predicar? Y de repente tuvo una idea. Quedó de pie, llamó al guardia y dijo, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algún trabajo en esta prisión? Presa y con desprecio. Nadie jamás había hecho este tipo de pedido antes. Y dijo ella, mire, la prisión es inmunda, hedionda, sucia. Déjeme entrar en las celdas y limpiar el piso. Apenas deme un poco de agua y una escoba. Luego, esta joven se vio de rodillas limpiando piso y predicando a los detentos. Limpiando piso y predicando a los detentos que habían y que estaban perdidos sin esperanza. Cuando percibieron que podían tener la vida eterna como don gratuito de Dios, muchos se arrepintieron de sus pecados y decidieron confesar su fe en el Señor Jesús. El director de la cárcel quedó furioso y le dio una hoja de papel y le dijo para que escribiera una confesión de sus crímenes, y ella escribió un plan de salvación, de tal forma que hasta el mismo director de la cárcel tuvo que ver el plan de salvación del Señor. Cuando el Señor Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén, los discípulos alababan a Dios diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Los escribas fariseos, llenos de celos, dijeron para que Jesús ordenara que se callaran esta gente. ¿Y qué contestó el Señor Jesús? Se va a leer Lucas 19:40. O un hermano que encuentra primero, Lucas 19:40. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Os digo que si estos se callan, las mismas piedras clamarán. Es lo mismo con la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque el orden es de Dios. El Evangelio debe ser predicado para que su pueblo sea salvo, su iglesia edificada. El orden debe ser ejecutado y la persona de Cristo exaltada, glorificada, hasta que el Señor venga. Que Dios nos ayude a permanecer firmes en nuestra fe, llenos del Espíritu Santo, para que podamos abrir nuestra boca valerosamente, declarando que Jesús es el Señor y es el Salvador. Que nuestras prioridades sean la voluntad de Dios y no la nuestra. Si usted a partir de hoy día, querido, comienza a poner su prioridad como la voluntad de Dios en su vida y no su prioridad, y no su voluntad, no su placer, no su vida, sino que el Señor, muchas cosas va a cambiar en su vida y en la vida de esta iglesia. Amén. Oremos. Señor Jesús, hemos leído tu palabra, Señor. Esta es palabra santa, palabra que transforma, palabra que edifica, palabra que nos desafía. Y por ello, Señor, en el nombre de Jesús, te clamamos a ti, Señor, soberano Señor, Creador de los cielos y de la tierra, que nos dé también a nosotros, Señor, la osadía, la intrepidez para obedecerte a ti y anunciar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener un interés común como iglesia, que es obedecerte a ti y anunciar tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a transformar nuestras vidas de gloria en gloria, de persecución en persecución, de lucha en lucha, siempre con tu palabra delante de nosotros y con la confianza plena que tu Santo Espíritu guía nuestras vidas, de que tú sabes y conoces todas las cosas. Señor, en el nombre de Jesús, que Copiapó
escute de nuestra boca el Evangelio de Cristo Jesús, en el nombre del cual oramos agradecidos. Amén, Señor. Que Dios, con su gracia soberana, nos bendiga a nosotros y nos dé también la